¿Cómo es una sociedad totalmente liberal? Yo voy, compro droga, compro marihuana, me gusta la marihuana, la compro. Me quiero pegar un tiro, me pego el tiro sin problema. Pido ayuda para pegarme el tiro, me lo pego, porque es decisión mía. Eso más o menos, en términos más básicos, más personales, porque está la sociedad económica, está lo otro, pero en las decisiones de uno. Bueno, planteado así suena un poco indigerible, la verdad, pero yo diría que pero es así, ¿no? El principio rector no es tan así. El principio rector de una sociedad libre es el respeto irrestricto por los proyectos de vida de los demás, por los proyectos de vida ajenos. Y uno tiene que poder, al identificar en el otro un ser humano de igual dignidad, porque lo que subyace a esta teoría es un profundo igualitarismo. O sea, todas las personas tenemos la misma dignidad, por lo tanto nuestros proyectos de vida tienen que ser respetados por los demás. Y aunque la gran mayoría de las personas, el 99.9%, piense que tiene el derecho a obligarnos a hacer algo que nosotros no hemos elegido, los que creemos en la dignidad humana pensamos que no puede ser así. ¿Aborto? Ese es el tema más complejo de todos. Yo hace mucho tiempo vengo, lo voy a plantear de la siguiente manera, vengo discutiendo con otras personas y analizando el tema en diversos textos y todo, y efectivamente hay personas que dicen aborto no porque hay un tercero, y obviamente hay un principio que es no dañar al tercero, pero yo tiendo a pensar que si una mujer que está embarazada... Esa es más la visión de Milei, ¿no? Milei sí habla de se afecta a un tercero, entonces el aborto, según ese concepto, según Milei, no es practicable o no debería ser practicable. A ver qué dice Axel Kaiser. Ya lo he escuchado en otros videos he estado de acuerdo con él. En este, inicialmente pareciera que no lo voy a estar, pero veamos. Dentro de cierto periodo de tiempo, porque en ningún país del mundo se permite hasta los 9 meses, digamos, pero dentro de un cierto periodo de tiempo, decide interrumpirse ese embarazo, a mí me parece que no es correcto meterla a la cárcel. O sea, lo puede hacer tranquilamente. Dentro de cierto periodo de tiempo, obviamente obviamente todas estas cosas son muy discutibles. Yo no soy partidario de meterla a la cárcel. Eutanasia de todas maneras. Si la persona está absolutamente consciente, es mayor de edad, adulta, y decide libremente, con causales que obviamente son justificadas. Por ejemplo, pensemos en una persona que está sufriendo dolores de una enfermedad terminal, en ese caso sí, pero no una persona... ¿Derecho al suicidio? Bueno, el suicidio de partida es imposible prohibirlo, pero si una persona quiere tener el derecho a quitarse la vida, lo que tenemos que hacer nosotros es hacer todo lo posible para que no tome esa decisión. Pero no podemos prohibírselo por la fuerza. Lo que pasa, Axel, que tú sabes que el que ayuda al suicida comete un delito. En la legislación actual sí. Por eso pero digo, incluso si la persona que decide... Es que, a ver, el suicidio no es lo mismo necesariamente que la eutanasia. Ojo, la eutanasia significa la buena muerte. Sí. El suicidio es otra cosa. Por eso, pero la asistencia al que decide terminar su vida por la razón que está en un estado terminal, lo que sea, también no está legalizado. Según las ideas liberales, yo tengo derecho, como soy dueño de mi vida, a terminar con mi vida, y por lo tanto tengo el derecho a pedir ayuda. Páseme la pistola, proporcióneme algo. Pero usted no puede obligar a otra persona a ayudarlo, de partida. No obligar. Bajo ninguna circunstancia. No, nadie puede obligar. Estoy hablando... Bueno, tema de aborto, sí se obliga en algunos casos al médico a practicar un aborto y a asesinar al feto. Entonces, no están hablando del aborto, pero yo nunca había escuchado en algún video que haya visto algo así como el suicidio asistido y me reía un poco porque, ¿qué es eso? Por Dios. Pero no sé si es algo como que se discuta actualmente en algunas sociedades, en algunos países. Parece extraño, suicidio asistido. Libertad como para terminar la vida y pedir ayuda para terminar la propia vida. Usted no tiene ni por qué pedirla si usted está en perfectas condiciones, digamos, físicas y para moverse y todo lo demás. Y lamentablemente esa es una gran tragedia hay mucha gente que decide tomar esa decisión. Y aún estando en perfectas condiciones eventualmente físicas y todo lo demás, que no es el caso extremo de la eutanasia, que es el tema más polémico. Y en ese caso es irrelevante discutir si la persona va a pedir o no ayuda porque lo va a poder hacer de todas maneras. Lo que pasa es que en Chile se pena eso, está penado, es un delito. Por eso la pregunta es relevante. Pero en Chile no está permitida la eutanasia. No, está bien. Pero estoy hablando del otro caso. Claro, la asistencia al suicidio. Según las ideas liberales eso no habría ningún problema. A ver, hay también matices en el mundo liberal. O sea, evidentemente que si hay una persona que un día amaneció deprimida y tiene esa idea dándole vuelta, la persona que la va a asistir en tomar una decisión como quitarse la vida tiene que tener una barrera legal para poder hacerlo, porque evidentemente no se trata de incentivar ni facilitar este tipo de decisiones. ¿Marihuana, compra-venta libre, como en el supermercado? Yo diría que la marihuana debe haber una legalización bastante amplia, porque incluso los efectos
sobre la sociedad del consumo de marihuana. Yo nunca he consumido, no lo sé, en el sentido personal, pero el impacto es mucho menor desde el punto de vista que el mismo alcohol, por ejemplo, que se vende en prácticamente todos los lados sin mayores problemas. Yo pienso que no habría un problema grave en el sentido de legalizar la marihuana. La cocaína, que es una droga mucho más dura, también soy partidario de que exista una despenalización y con lo cual se necesitaría la creación de carteles y todo. Mire, toda esta política de combate antidroga, hay montones de estudios hechos en Estados Unidos, en todas partes, en América Latina, ha resultado un fracaso completo. Al punto que hoy día varios expolíticos latinoamericanos promueven... Sí, pero mi pregunta no es si la política es un fracaso o no. La política es un fracaso y atenta contra la libertad. Desde el punto de vista del mundo liberal, de las decisiones personales. Por eso estoy preguntando. Si usted es una persona autónoma, Tomás, y yo le reconozco a usted el derecho a elegir a tomar sus decisiones, yo le estoy también dando el derecho a equivocarse. Y aunque yo no esté de acuerdo con lo que usted hace, yo tengo que respetarlo. Ahora, bueno, de las drogas es como el primer tema que más o menos se profundiza en el video, cuando habla de la decisión de la persona y la capacidad de decisión que tiene una persona a pesar de que pueda cometer un error, que hasta cierto sentido pues es real. No hay que buscar tampoco que la persona en una sociedad cometa la mínima cantidad de errores, sino hay que entender que el error es parte de la vida y que el error también es parte del aprendizaje y que por tanto el error es parte del desarrollo natural de una persona. Cualquiera que esté viendo este video podrá identificar en su vida errores que le han permitido construir más adelante algo mucho más grande de lo que hubiera hecho sin tener ese error que en algún momento cometió. Esto es claro, esto es evidente, no lo discuto. Sin embargo, cuando hablamos de legalización de drogas como marihuana o cocaína, pues marihuana es mucho más común, pero digamos hablando ya de cocaína, que tiene un impacto mucho más fuerte en la salud de la sociedad y de los individuos. Y Axel Kaiser habla de la libre decisión que tienen las personas. No sé si él tenga en cuenta en esa idea libertaria que tiene respecto a la sociedad. Hay obviamente una falta de capacidad en la juventud para tomar decisiones y por eso al menos hasta la mayoría de edad tienen siempre un tutor, tienen siempre unos padres que ayudan a esa toma de decisiones. Un joven no tiene todavía toda la capacidad desarrollada para tomar decisiones acertadas. Una sociedad en la que se promueve de alguna manera, porque el mercado es en alguna forma promover la libre distribución de ciertas drogas, marihuana, cocaína, etcétera, lo que va a hacer es darle una facilidad a esa juventud para que lleguen a esas drogas y por tanto promover la destrucción de alguna manera de la vida de esos jóvenes. Eso me parece súper peligroso en una sociedad, más allá de un interés económico que pueda haber por parte de quien sea, de quienes distribuyan o del gobierno para no hacer ese combate contra las drogas, etcétera, lo que sea. Pero el problema de salud que implicaría para una sociedad esta situación y las vidas de esos jóvenes que seguramente se pierdan, no necesariamente porque mueran estos jóvenes, sino porque probablemente la vida de ellos sea destruida a partir de una mala decisión en la juventud que no pudieron controlar más adelante, por lo que considero que el daño sería mucho mayor en una sociedad. Por eso me parece peligroso y no comparto en este punto lo expuesto por Axel Kaiser en cuanto al tema de drogas. Yo tengo una entrevista que tengo por acá o al final del video que hice con un ex drogadicto que ahora hace política aquí en Colombia, también expone algunos puntos de estos. El peligro de las drogas en la sociedad es muy grande y no creo que sea algo que deba permitirse libremente de distribución por el interés que sea económico, sea de una guerra interna o lo que sea. El problema de salud que genera en los jóvenes y en la sociedad es de alguna manera irreparable. Creo que son actos que atentan contra el bienestar de la sociedad, más allá de que se esté buscando libertad. No creo que la libertad sea a costa de cualquier cosa. No creo que la primera búsqueda tenga que ser la libertad. Tiene que haber control en alguna manera en algunos puntos. Y en cuanto a drogas, creo que tiene que haber control. No considero que sea simplemente el decir que hayan drogas libremente por el mundo y que pase lo que pase. No creo que por ahí sea el camino. Ahora, ¿significa eso que yo no voy a tratar de ayudarlo a usted si usted toma una mala decisión? Por ningún motivo. Axel, ¿hay liberales en Chile? Yo creo que los hay y es una corriente que está creciendo en los jóvenes universitarios. Hay cada vez más personas en los partidos políticos menos, porque ve usted que las ideas de la libertad, la sociedad libre y la confianza en las personas no son convenientes para la gente que tiene poder, porque en definitiva
¿quién gana cuando uno tiene una sociedad empoderada en el sentido de hacerse responsable por sí misma? No son la clase política, ni es tampoco los grandes intereses económicos que pueden capturar la clase política, ni tampoco son los intelectuales que transitan en este mundo. Los que ganan es la gran masa de personas anónimas, en definitiva, que ven mayores espacios de libertad, mayor creación, digamos, de riqueza, empleo, en fin, y también una vida un poco más digna. Pero hay personas que se dicen liberales desde el punto de vista económico. Por ejemplo, la UDI. Nosotros dice somos liberales. No, a lo mejor no en otros temas. Por ejemplo, el tema de la droga. ¿Son liberales en la UDI? ¿Son más liberales que en RN, por ejemplo? Yo pienso que la clase, el Estado, que finalmente el grupo de políticos y funcionarios públicos que controlan el poder, digamos, coactivo y que son necesarios, pero que tiene que tener un poder limitado, en eso estamos todos de acuerdo, no deberá meterse ni en la cama ni en la billetera de las personas. Y yo creo que hay poca gente que piensa eso. Yo creo que esa es una posición que hoy día no está, más a la centroizquierda. Tengo muchas coincidencias en términos de liberalismo más valórico, si uno quiere, que es lo que se llama normalmente, en el sentido de que lo que estábamos conversando de la píldora después, ese tipo de temas. Y en el caso de la libertad económica, yo no estoy tan claro de que en lo que se conoce como la centro-derecha chilena haya muchas personas que crean de verdad en la libertad económica tampoco. Pero Jovino Novoa ha defendido el libre mercado. Jovino Novoa puede ser uno de los que creen en la libertad económica. Nunca he conversado con él, no conozco bien su filosofía, digamos. Es probable que sea así, pero no creo que sea la regla general. O sea, usted sería más bien una mezcla de Girardi y Novoa. Girardi en unos temas, Novoa en el otro, una cosa así, para entenderlo. No, yo creo que uno tiene que ser coherente con la filosofía que uno tiene, y si uno cree en la dignidad de las personas, tiene que respetarla y en todos los ámbitos. Y no decirle, mira, tú tienes derecho para elegir lo que vas a hacer en tu vida en un ámbito, pero no tienes derecho para elegir lo que vas a hacer en el otro, porque ahí tú eres muy tontito, no sabes, entonces yo te voy a decir a ti lo que es bueno para ti. Y ese tipo de cosas a mí no me gusta. Hay que respetar a las personas como en su integridad. Y obviamente eso no significa que uno no pueda intentar persuadirlas, pero de ahí a obligarlas, forzarlas, digamos, usar la violencia para perseguir un curso de acción que éstas no han elegido, ese es el principio al cual yo me opongo. Y se opone en general la gente que cree en la libertad. No hay que meterse en la cama ni en la billetera, dijo. De las personas. De las personas, sí. O sea, libre mercado. Es que esa es una abstracción, el libre mercado, que es lo que es al final. Y hay muchos mitos en relación a esto. La libertad de que las personas decidan qué es lo que van a hacer con lo que es suyo. ¿Cómo alguien se puede oponer a eso? Entonces, si usted va y compra en la panadería o lo que sea, eso es el mercado, uno va e intercambia. Usted es un periodista exitoso, ha generado valor, tiene un sueldo, va y le compra al panadero. El panadero valora lo que usted le está entregando y usted valora lo que el panadero le está entregando. Los dos son adultos en una relación exenta de fraude, eso es lo que llamamos mercado. Y ahí tiene que haber libertad, porque es parte de la libertad que usted tiene para decidir lo que va a hacer con su vida. No es que el mercado sea algo bueno por definición, el mercado emana, en definitiva, de la libertad que tienen las personas para perseguir sus fines, reconociendo la dignidad del otro. Ahora, cuando se vive en sociedad, se vive con limitaciones. Evidente. O sea, el señor que vive aislado, solo, él no tiene, pero en sociedad hay espacios comunes, hay reglas comunes, hay impuestos. Y por eso los famosos impuestos. Sí, claro. Y ahí entonces uno no decide todo, porque una parte tiene que ir. Tiene que haber reglas. A ver, es que la libertad supone que existan reglas. Bueno, en el caso de hay teorías anárquicas que plantean otras cosas, pero supone que existan reglas que le garantizan al señor Tomás Mochati que pueda hacer su entrevista el día, digamos, martes, viernes, el día que sea, sin que alguien llegue y le impida por la fuerza hacerlo. Ese tipo de reglas requieren a alguien que las ejecute y que las aplique. Y por eso el Estado tiene la función más importante dentro de una sociedad. ¿Cuál es la función del Estado? Fundamental, la primera y fundamental función del Estado es proteger los derechos fundamentales de las personas. Que usted pueda llegar tranquilo a su casa y no lo asalten, que no le roben, que no exista fraude cometido por ya sea empresas o grupos políticos o de todo tipo. Que usted no tenga que tener temor por lo suyo, que no se roben su propiedad, que usted pueda trabajar con tranquilidad. Esa es la función principal, asegurar los derechos fundamentales de las personas, proteger a la gente. ¿La educación? La educación es una función en la cual el Estado tiene que participar, pero no tiene que controlar ni dominar, porque eso es lo que hacían en los regímenes totalitarios, en el nacionalsocialismo, en Alemania o en la Rusia comunista, el Estado controlaba toda la educación. A mí me parece que eso no es una buena política. El objetivo es que la mayor cantidad de personas posible, ojalá todos, puedan acceder a buena educación. Entonces la pregunta es, ¿cómo logra usted eso además dentro de espacios de libertad?
Y eso no se logra con un Estado que controla la educación. Que el Estado al final, ¿quién es? Son los políticos y son funcionarios públicos, son gente de carne y hueso. Veo que desconfía mucho los políticos. Muchísimo. Mucho. Bueno, como la gran mayoría de los chilenos, De todos los políticos. de todos los colores. Si usted ve la encuesta CEP, los chilenos tienen más o menos la misma impresión. Axel, ¿confía en algún político? Es que confiar en... por la lógica de la función del político, que es perseguir el poder y tratar de mantenerse en el poder, todos los incentivos están dados. Mire, Thomas Paine decía que el Estado era un mal necesario, precisamente por eso. Todos los incentivos están dados para que el político muchas veces se olvide de cuál es su función principal, que es la de velar por que las personas, digamos, tengan estos derechos protegidos y Pero asegurados. ¿tiene el Estado función de igualar la cancha? Me explico. Proporcionar a los ciudadanos cierta base común para que puedan competir entre ellos en igualdad de condiciones, independientemente de su origen. Por lo tanto, una educación que les permita competir entre ellos y que, por lo tanto, la herencia que recibieron sea una cuestión definitiva para que logre vencer. Yo creo que esa es la obligación de la sociedad y no solamente del Estado. Yo creo que el Estado tiene que cumplir un rol en eso, pero es una obligación de todos nosotros. Porque se fija lo que pasa, Tomás, todo el mundo dice que el Estado haga, que el Estado decida, que el Estado... Ya, pero no. Y todos se lavan las manos y dicen, no, cualquier problema que hay, en vez de tomar nosotros las riendas y hacernos cargo, como hay muchas instituciones creadas por la sociedad civil que lo hacen, y usted las conoce mejor que yo, bueno, nos lavamos las manos, que el Estado lo haga, que los políticos resuelvan el problema. Los mismos políticos en los que la gente confía tan poco van a ser capaces de darles a todo algo que todos necesitan. Yo creo que obviamente debe haber instituciones, programas diseñados para apoyar obviamente esto, pero tiene que confiarse más en la sociedad civil, que es capaz de salir adelante con estas cosas. Y lo ha demostrado 1000 veces, tanto en la historia de Chile como en la de otros países. En este video no comparto las visiones que tiene Axel Kaiser respecto a los temas mencionados, principalmente lo que es aborto y lo que es legalización de drogas, porque en algunos puntos considero que le da como mucha fuerza o sobredimensiona lo que debería ser la libertad. Me hubiera gustado más que el entrevistador le diera más espacio para expandir algunas ideas, como por ejemplo la del aborto, pero no se dio. Yo sí soy de la idea que para mantener una sociedad tiene que haber mucha autoridad. Autoridad obviamente en temas de seguridad, pero sobre todo tiene que haber una autoridad o haber unas reglas específicas en cuanto a los valores que maneja una sociedad. La libertad de unos individuos no puede estar por encima del bienestar del resto de la sociedad. Y temas como el aborto y la legalización de las drogas afecta mucho más a la sociedad de lo que puede beneficiar a unos individuos la idea de libertad y de poder escoger lo que ellos quieran. Asimismo, en cuanto a la educación, sí considero que el Estado debe tener control en gran medida respecto a lo que se diga en las universidades y en los colegios. Sobre todo en cuanto a que lo que se diga en estos espacios no puede ir en contra con los intereses, la identidad, los valores y el bienestar de una sociedad, que es una de las cosas que pasa en las universidades. La supuesta libertad que pueden tener los educadores respecto a sus estudiantes es lo que nos ha llevado en gran medida a la situación actual que tenemos de sociedad y a la promoción de los ideales zurdos y progresistas que hoy tienen montados en el poder a tantos políticos de estas ideologías y que tanto daño le han hecho a la población. Si un profesor desde su libertad decide hablar mal de su nación, decide promover ideales de izquierda y progresistas que destruyen la identidad de su país, así sea a una escala pequeña, en este caso con sus estudiantes, en algún punto está afectando el bienestar del territorio, está afectando el bienestar de la sociedad, está generando un virus que va a crecer, porque igualmente no es el único profesor que está haciendo eso, hay muchos más que están repitiendo este mismo patrón de comportamiento. Eso quiere decir que aunque tengan libertad, no deberían estar haciendo eso porque están afectando a la sociedad. Cuando hablamos de drogas, la decisión de una persona que quiere consumir cocaína o marihuana o lo que sea, está por encima de la salud del resto de la sociedad, está por encima de calles infestadas de drogadictos, está por encima de los niños que eventualmente también pueden llegar a esta situación, o en el caso del aborto, la libertad de una madre que no quiere tener la responsabilidad de un hijo, está por encima de la vida de ese hijo. Por eso a mí me parece que la libertad o el concepto de libertad que se propone últimamente en algunos casos
me parece muy sobrevalorado. Se evalúa la libertad por encima de todo. Y creo que una sociedad que ve la libertad por encima de todo en algún momento va a caer. Porque en algún punto van a pedir más y más y más libertad para cosas que ni siquiera deberían ser consideradas. Y como no van a saber en qué punto es demasiada libertad y van a querer siempre más libertad, creo que al final se configurarían en ingredientes caóticos para una sociedad.